que nos visite en los estudios de N23. Javier, gracias por estar aquí. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Pablo? Y mira, la primera reflexión que te podría hacer es que esta es una competencia lírica, ¿sí? Digamos, acerca de quién hace el mejor canto al vaso medio lleno, ¿no? O sea, digo, son todas interpretaciones del vaso medio lleno. O sea, fíjate esto. Es cierto que cuando vos iniciás un proceso de recuperación positivo, lo primero que llega son las inversiones financieras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno cuando mira la parte positiva? Es, no, bueno, está bien, primero llegan las inversiones financieras, que son las que estás viendo en ese número, y después va a llegar la inversión real. A ver, para aclarar, la inversión financiera es aquella que venía por las LEVAC, por ejemplo. Por ejemplo, o que vienen a comprar determinados activos domésticos, papeles directamente, o que le dan plata al gobierno nacional o al gobierno provincial, ¿sí? Esas son las financieras. Plata que no produce, es decir, no es guita que genera empleo, digamos, ¿no? En una obra pública, no tanto como se... Claro, exacto. O sea, si bien siempre el lado financiero tiene una contraparte real, esto es sobre activos que ya existen. O, claro, o dicho de otra manera, también para financiar de repente el desequilibrio fiscal en Argentina, que está tomando características, desde mi punto de vista, preocupantes. Entonces, ahora la realidad es, entonces la apuesta es, bueno, ok, va a haber inversión real, entonces atrás de esto. Bueno, y ahí la verdad es que, desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? O sea, el primer punto es, cuando vos consultás con cualquier empresario, ¿sí? Tanto interno como externo, todos están esperando el octubre del 2017. Es decir, a ver si efectivamente hay un cambio de régimen hacia, digamos, lo que en principio parecería un trato más amigable con las empresas, lo cual no es cierto, pero eso es parte de otro problema. Para el año que viene. Exactamente. Sea, falta muchísimo. Por eso, claro, digamos, por eso. Ese es uno de los argumentos que hay. Después el otro argumento es, te diría, tanto mi colega Diego Giacomini como lo que tiene que ver conmigo, nosotros creemos que no va a haber inversión, no va a haber un proceso de inversión fuerte, porque básicamente nosotros desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza. Entonces, cuando vos tenés capacidad de generar riqueza, hay inversión. Y sinceramente la Argentina destruye valor, destruye riqueza, es decir, con lo cual, digamos, con esta presión fiscal, con la pésima calidad de los bienes públicos, con el desalineamiento que hay entre el salario, digamos, en términos, te diría, el costo laboral, no el salario, el costo laboral, que es arriba de lo que se le paga al trabajador, un 63%, versus la productividad, más lo que es el costo de financiarse en Argentina, que se llama costo de capital, directamente no existe forma de que en este país se cree valor. De hecho, con esta presión fiscal que tenemos, no hay chances de crear valor, este país es inviable. Te quiero hacer un punto de... Cuando dijiste costo laboral me corrió un poquito de frío por la espalda, porque es lo que ya hemos estado acostumbrados a ver. Se habla, ¿no?, que el empleado en la Argentina es muy caro y que eso espanta mucho las inversiones productivas o de inversiones reales que pueden llegar al país. El tema es que, desgraciadamente, uno en un contexto de déficit, si no se ha tocado ni siquiera todavía el impuesto a las ganancias de la manera que se había prometido, uno cree que es muy difícil que le den ese beneficio a la empresa en cuanto al costo impositivo laboral, y uno piensa que lo que van a pretender bajar es el salario del trabajador. Pero eso también vuelve a generar una contracción de la economía. Bueno, pero eso es justamente lo que te estoy diciendo. Es decir, vos fíjate, por eso hay que diferenciar entre quiénes son empresarios, quiénes son empresarios, que son los que hacen negocios con el gobierno, salen a cazar en el zoológico porque piden protección, o sea, piden recontra devaluar y todo eso, y digamos los que son los empresarios, por eso no hace falta ni aclarar lo que son, ¿no? Digo, esos son los chorros, o sea, que afanan con el gobierno. Pero, entonces, digamos, ¿cómo identificás un empresario? Bueno, un empresario te pide aranceles más altos, ¿sí? Te pide, digamos, devaluar. Son los que se quejan todo el tiempo de que la moneda está apreciada y que hay que devaluar. Cuando están diciendo eso,
podrías pedir, mirá, para ganar competitividad, que baje la carga fiscal en la economía, haceme más rentable, entonces invierto. Pero eso ¿sí? no toca el salario del trabajador. No, pero como eso implica tocar a la corporación política para que baje el gasto público, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? No se meten con los políticos y piden una devaluación para castigar a los trabajadores licuándole el salario. Entonces, ojo con lo que es un empresario, que es el que pide y reclama por la presión fiscal, y ojo con el empresario, ¿sí? Que es el que pide protección y devaluación castigando al trabajador. Me parece que ese es un tema no menor, porque de hecho, digamos, a estos empresarios yo le diría, no podés competir porque por el costo salarial. Digo, eso es mentira. Entonces, digamos que Estados Unidos, Alemania y Japón serían nada competitivos. O sea, no es el problema el salario. Es cierto que hay un montón de rigideces en el mercado laboral y un montón de sobrecostos que hace que eso te termine resultando caro en relación a la productividad. Y eso lo que hace es generar desempleo y deja sin trabajo a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque si vos pones una restricción en el mercado laboral, un tipo que está súper calificado y que tiene un salario 10 veces arriba de ese salario, pasa nada, ese lo contratás igual. El problema es que todos los que están por debajo de eso los estás tirando a la calle. Entonces, esto es parte de una cofradía entre empresarios, entre sindicalistas y políticos. Recién mencionabas en un momento cuando hablabas esto de achicar el gasto, ¿no? Y uno cuando empieza a escuchar estas cuestiones se viene un ajuste que ya ha sido muy fuerte en muchos aspectos, una transferencia muy grande de recursos. Ahora, esto pasó, pero igual el déficit sigue muy alto, porque a ver, en algunas partidas presupuestarias se ha hecho, pero también se les ha quitado impuestos a, no sé, hablando del campo, por ejemplo, la soja, algunas economías que supuestamente regionales les iba a ir mejor y no se está viendo esa reactivación que tanto se esperaba. ¿Cuál es la manera? Porque yo lo único que estoy viendo ahora es que nos financiamos desde el exterior, en dólares, en pesos también, y mucho, y se ha hablado muy positivamente de este endeudamiento de más de 50.000 millones de pesos a una tasa del 15%. Eso, pero exprésalo en dólares. Bueno, pero a ver, digo, eso en realidad se toma como un éxito por parte del gobierno, porque dice, miren, a 10 años ya están confiando en el país, entonces nos prestan plata al 15% de tasa fija. Y uno dice, a ver, pero ¿cómo es la historia entonces? ¿Cuál es la realidad? Mira, desde mi punto de vista, estamos frente a un gobierno que en algunas cosas miente descaradamente. Dijo que le iba a quitar Macri dijo en campaña que el salario no era ganancia, y le sigue cobrando, y están pensando hacer una modificación de las escalas de ganancias para subirlos de más alto, digamos, con lo cual, y el efecto neutro, ¿cuál es? Los impuestos aumentan, con lo cual, punto para la corporación política en contra del sector privado. De hecho, en el presupuesto, la presión en términos de PBI casi sube un punto. Además, Pratgay también mintió con lo que dijo, no puedo hacer ajustes, y en realidad, pero sí le bajan los gastos, las transferencias en un 25% del sector privado, y en el Ministerio de la Rosca, a Rosquelio Frigerio le da un incremento del 52% de las partidas, ¿sí? También Macri dijo que, bueno, había que por lo menos ajustar las ganancias, las escalas, a los niveles previos de la inflación, es decir, con lo cual a los niveles del 2001, eso tampoco pasó. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, si vos no modificás esta presión fiscal, la economía no va a traccionar. Y vos mirá, qué interesante, ¿no? Cuando vos tenés una estanflación, el manual tradicional te dice que esto se combate de dos maneras. La primera es una política monetaria contractiva. ¿Para qué? Para bajar la tasa de inflación. Eso el Banco Central lo está haciendo a la perfección y está dando resultados. Y la política que debe acompañar es una política fiscal expansiva. Pero no cualquier política fiscal expansiva. La política fiscal expansiva que te saca de la estanflación es una política fiscal de estímulo a la oferta. Por ejemplo, eliminar el impuesto a las ganancias retenidas, ¿sí? O sea, si vos ganás plata y no distribuís dividendos, te saco el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque vos estás reinvirtiendo, estás aumentando la producción y estás contratando más gente. Vos podés, por ejemplo, bajar las cargas laborales, digamos, para los que entran, para no vulnerar derechos adquiridos. Con lo cual, ¿qué haces? Expandís la oferta y la inflación, digamos, contribuís a que baje. Está bien, pero pará porque quiero dos Pero cosas dame un puntuales. segundito con esto. Ahora, sí, Pratgay hace política fiscal expansiva.
aumentando el gasto público. Es decir, abre una ventana de financiamiento y lo usa para seguir con la joda política. Así no camina. Hablaba de esta inflación, pero en realidad nosotros no estamos en esta inflación, estamos en una economía que está contrayéndose. Bueno, estamos en recesión con inflación. Bueno, la inflación es la contracción con inflación. Peor todavía. Ahora, sí, es esa combinación. ¿Cuál es a mediano plazo, el año que viene? Se habla de crecimiento de la economía, ya hay diferentes indicadores que hablan que la economía este año cae entre, habían dicho 1,8, casi 2%. ¿Cuál es el escenario del año que viene? Porque se habla de crecimiento. Si ese crecimiento ocurre, ¿es un crecimiento que genera empleo, que distribuye, o es un crecimiento para determinados sectores y el trabajador, el que ha sentido el golpe muy fuerte del tema de tarifas, de inflación, no lo va a ver? A ver, vamos a separar. Una cosa es crecimiento. Vos crecés cuando acumulás capital, cuando acumulás trabajo, digo, cuando mejorás el marco institucional, cuando arreglás las cuestiones sociales. De eso, no mucho. Con lo cual, lo que vos vas a tener el año que viene es un rebote, o expansión de la economía. Digo, siempre va a aparecer algún keynesiano bruto que va a decir que es crecimiento, pero no, eso es una expansión. A ver, ¿por qué vamos a tener una expansión del orden del 3% el año que viene? Bueno, primero por lo que se llama el efecto del rebote del gato muerto. Cuando vos empiezas a comparar contra datos malos, los datos dejan de ser menos malos. O sea, es como el chiste de los microeconomistas. Se encuentran dos microeconomistas y le dice uno al otro, ¿cómo está tu mujer? Y el otro le dice, ¿comparado con qué? Bueno, digo, cuando vas a comparar contra los datos de este año, digo, se da el rebote del gato muerto. Después, la industria va a mostrar una mejora, porque van a mejorar los autos como consecuencia de la mejora que vas a tener en Brasil. Pero a la gente. Bueno, pero por eso, digo, por eso quiero describirlo para que veas qué poquito va a derramar. ¿Sí? Digamos, vas a tener una recuperación en la obra pública, porque el gobierno es keynesiano y le gusta la obra pública, y la tenían frenada, y eso te va a empujar también a la metalmecánica y a la siderúrgica. Y el campo, digamos, con las mejoras que hubo, va a mejorar. ¿Sí? Entonces, todo eso te va a explicar que la economía el año que viene, digamos, rebote. Pero rebote es rebote, no es crecimiento. Entonces el rebote no genera muchos puestos de trabajo. ¿Qué haces? Agarrás y haces contrataciones transitorias o, digamos, como ahora, digamos, la lectura de las suspensiones, otra vez, ¿no? La del vaso medio lleno, ¿no? No, bueno, no están echando gente, suspenden porque creen que va a mejorar. Y sí, también, digamos, es el paso previo a echar también. Entonces, digo, se acomodan para el rebote, pero me parece que el problema no es si el año que viene vamos a expandirnos al 3, que puede pasar, la tasa de inflación va a bajar, se va a ubicar en el rango que el Banco Central pretende, entre el 12 y el 17, y te diría que puede estar más cerca del 12 que el del 17, pero para mí, desde mi punto de vista, el gran problema es el 2018, porque este año va a cerrar con el 2017, va a cerrar con un déficit fiscal primario en nación de 6 puntos del PBI. Vas a tener 2,5 puntos de intereses, tenés 8,5. 1,5 de provincia, tenés 10. Y 2 del Banco Central, 12. O sea que el año que viene vamos a un nivel de déficit fiscal total. Lo sigo con el 2018. Sí. Claro, del 12% del PBI. ¿Y por qué esto es importante? Porque con esos niveles de déficit fiscal en términos de PBI, tuvimos la crisis del Rodrigazo en el 75, la tablita cambiaria en el 81-82, tuvimos la hiper con Alfonsín en el 89 y tuvimos la salida de la convertibilidad en el 2001-2002. Es decir, la verdad que vamos, a ver, por una victoria pírrica de querer ganar una elección en el 2017, dejar hipotecado el 2018 y poner en riesgo a los segmentos más vulnerables, es una locura, porque cada vez que aparece en una de estas crisis, lo que se da es un fuerte salto en la pobreza. Javier, gracias. Veo que te cuesta hablar como siempre. Pablo, un gusto. Gracias, un placer. Bueno, un panorama lo que nos ha contado Javier Milei desde su punto de vista. Seguimos ahora con Fernando Amato y también lo prometido antes de la pausa.